Buenas tardes, hermanos, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie para dedicarle el tiempo al Señor y que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Un día más de vida, Señor. Poder ver el día, Señor. Poder ver tus maravillas, Señor. Tus milagros, Señor. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros, Señor. Por traernos con bien a tu casa, Señor. Por los que vienen en camino, guárdalos, Señor. También te damos gracias, Señor, por la salud de mami, Padre, que sabemos que tú tienes el control y sabemos que se va a ir recuperando, Señor. Según tu voluntad, Señor, te bendecimos, Padre, porque todo salió bien de lo que a ella le hicieron, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, porque tú nos tienes aquí, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú quien hable, que seas tú, Señor, quien se dirija a tu pueblo, Señor. Que no sea yo, Padre. Si una palabra mía pueda salir, Señor, que tú la detengas, para que solo se escuche tu voz, Señor, tu palabra, Señor, lo que traes este día para nosotros, Padre. Desde ya, Señor, te bendigo por este privilegio que me has dado, Señor, porque yo soy el primero que he aprendido de tu palabra, Señor, a vivirlo, Señor, y a ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de ahora es creed en Dios. Y para ello vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Y solo voy a leer una parte. Y dice, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. Se pueden sentar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, en lo personal, sí me ha pasado de que a veces me pongo a pensar en el mañana. Y no solo en el mañana, sino que en pasado mañana. Y así escalando hasta pensando un año hacia adelante. Y en ese mismo momento reacciono y yo digo, Señor, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Le digo, ¿por qué estoy haciendo planes? Le digo, si tu palabra dice que tú ya tienes planes para nosotros, ¿por qué yo estoy pensando en algo que yo quiero hacer y quizás no es ni tu voluntad? Todavía no te he consultado. Pero, ¿por qué pienso yo en estas cosas? Le digo, en el futuro. ¿Por qué pienso en el mañana? Y pues no sé si a todos les pasa, pues a mí me ha pasado. Y le digo yo, no, Señor, en vez de estar pensando eso, mejor voy a vivir el día. Como dice la palabra de él, bástale a cada día su propio afán. Y también hay una porción de la Biblia que dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo le preguntaba al Señor, entonces, Señor, le digo yo, para ser valiente, primero debo esforzarme. Y él me decía que sí, que debo esforzarme. Y es ahí donde yo le pregunto al Señor, ¿en qué parte de mi vida o qué actitud mía yo tengo que ir mejorando y esforzarme a seguir mejorando? Y me decía el Señor, hay algo que te está como atacando y es el temor. Yo le decía, yo, Señor, tengo temor. Sí, tienes temor. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué crees que yo tengo temor? Le digo, porque te pones a pensar en el mañana, en qué va a suceder, qué va a pasar, en el trabajo, en la casa o en la calle. Y me decía el Señor, tienes que quitarte ese temor de pensar en el mañana. Déjame a mí los planes que yo tengo para ti y tú solo obedece. Y entonces me llevó a buscar el significado de qué es temor. Y el temor es una reacción emocional a una amenaza percibida que puede tener profundas implicaciones. El temor también es una emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Y aquí les voy a contar un poco lo que me pasó hace como 2 meses. Y quizás fue imaginario lo que a mí me estaba pasando, porque cada vez que de repente yo voy en el carro, voy manejando
y quizás paso un bache y escucho un ruido y me pongo a pensar, híjole, ¿qué le pasará ahora al carro? ¿Y qué tendrá ahora el carro? ¿Y será que se va a arruinar? Entonces, imagínense que ya quizás ni va a pasar y yo ya estoy atando esas palabras al carro. Y quizás solo pasé por un hoyo o algo. Y digo yo, pues no puede entrar ese temor en mí porque si no todo el día que ande en la calle en el carro, cada ruido que escuche es porque algo le va a pasar. Y pues como la palabra dice, va, de que lo que uno teme, pues eso le puede venir. Y la cosa está de que esa semana yo escuchaba el ruido en el carro, escuchaba un ruido, yo le decía, Señor, le digo yo, que no me vaya a quedar, y quizás saliendo de la casa iba, Señor, que no me vaya a quedar, que llegue a mi destino, porque si no, si era en la mañanita para el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a perder aquí en la calle y que me vengan a remolcar o lo que sea? Y pues me pasó, se me quedó el carro. Pero no fue día, digamos que voy al trabajo, sino que un día al salir de aquí de la iglesia. Y bien me acuerdo que salimos, fuimos a dejar a mi mamá y fuimos a dejar a mi suegra porque íbamos a ir a hacer un mandado. Y dije yo, bueno, pasemos al súper que está aquí por la 29, dije yo. Y fuimos al súper y todo. Pero yo ya le había escuchado un ruido, pero quizás mi mismo temor hizo que, no sé, que sucedieran las cosas, pues, o yo llamé a eso. Y bueno, la cosa está que salimos del súper y intenté arrancar el carro y nada. Y lo primero que se me viene a mí a la mente es la batería, se descargó o algo pasó, pero yo decía, qué raro porque hace poco le cambié la batería. Y bueno, en ese momento dije yo, bueno, ahorita voy a sacar el don del mecánico, dije yo. Y me puse a revisar el carro. Y yo le decía, Señor, guíame a dónde debo tocar. Y ahí aprendí, porque anteriormente a mí me habían robado la caja de herramientas y dije yo que ya no iba a comprar herramientas. Y ahí dije, voy a comprar herramientas, porque sí las necesitaba. Y empecé como así a tocar los burners de la batería, a quitar la batería, y encontraba unas piezas flojas y yo decía, esto ha de ser, decía yo. Y en todo eso yo arreglando el carro, bueno, disque arreglándolo, pero en el mismo momento yo hablando con el Señor y diciéndole, Señor, gracias, le digo yo, porque aquí me puedo dar cuenta que no he reaccionado enojado, no he reaccionado mal. Normalmente antes le pegaba la llanta y yo decía, ¿y qué culpa tiene la llanta que se haya quedado el carro? Y estuve tranquilo. De hecho, bueno, al final intenté lo que yo sabía, pues, o lo que sé, y no arrancó ni nada. Y entonces yo solo le dije a mi esposa, o sea, bueno, dejémoslo aquí, le digo yo, oremos, que no le pase nada al carro. Era un domingo, imagínense salir de la iglesia y lo que pasó. Pero en ese momento y en ningún momento yo le reclamé al Señor, ni le dije, mira lo que pasó, vengo de servirte, no, nada. Entonces yo me sentía con paz, pues, y yo decía, bueno, aquí voy a dejar el carro, si no lo levanto yo, pues ni modo, va a tocar una grúa, pero yo me sentía en paz. Yo me sentía en paz y quizás eso hizo como que pensara mejor las cosas y no como afanarme, ni me puse a pensar cuánto va a costar la batería, cuánto va a costar que lo venga a remolcar, nada, hermano. O sea, yo estaba tranquilo. Y bueno, le dije a mi esposa, bueno, vámonos, le digo yo, y tratemos de arrancarlo con el otro carro, a pasarle carga. Es lo otro que más o menos sé. Y bueno, lo hicimos, ni habíamos almorzado y le digo yo, no, si quiere quédese usted y yo lo voy a ir a hacer, porque no quería dejar tampoco mucho tiempo el carro ahí, pues por si me decían algo. Pero nadie se dio cuenta, estaba bien solo el parqueo y nadie se dio cuenta que nos habíamos quedado o algo. Y bien me acuerdo que yo le dije al Señor, bueno, Señor, vamos a ir a traer el otro carro, le vamos a pasar la carga y que se haga tu voluntad. Si
de algo nos has librado, le digo, porque no arrancaba para nada, de algo nos has librado, le digo. Y empecé a pasarle carga al carro. A los 10 minutos arrancó y lo dejé un buen rato. Y le dije a mi esposa, hoy sí ya me puedo llevar el carro, le digo, ya arrancó. Pero cuando ya le quité los cables y ya quise yo salir, se apagó. Entonces no, dije, lo voy a seguir pasando carga. Pero yo adentro del carro, en el mío, yo le decía, Señor, tú tienes un propósito, ¿de qué me has librado? Estas calles ahorita están solas, quizás alguien venía rápido y nos iba a pasar algo. Bueno, le digo, Señor, voy a intentar otra vez y si no, pues plan B, la grúa, dije. Y le empecé a pasar carga otra vez. Ahí me quedé, quizás ya eran como las 3:30 de la tarde. Y yo sudando, hermanos, a chorro, y yo, mi don de mecánico ahí va. Y bueno, dije yo, bueno, voy a probar, dije yo, y le digo, Señor, solo permíteme que arranque el carro, que lo saque de aquí y que me lo lleve para la casa. Y que todos los semáforos estén en verde, le dije, porque los amarillos no me los paso, le digo, a veces, pero ahí solo habían como 2 semáforos. Y le digo, Señor, que todos los semáforos se pongan en verde, que ninguno se ponga en rojo, porque si me detengo, no sé si se va a apagar, le digo. Entonces cuando yo veía que ya iba cerca, salí del súper a agarrar la 29, y bien me acuerdo que cabal cuando crucé, vi que el semáforo se puso en rojo, el primero. Ah, no, dije yo, lo que voy a hacer es que me voy a ir despacio, y cabal me fui despacio hasta que se puso en verde, ni sentí en qué momento le metí el pie al acelerador. Y cuando llegué aquí por la nevería, porque siempre por la 29, ahí tenía que hacer yo un alto, pero gracias a Dios que no venía ningún carro. Y yo dije, bueno, Señor, aquí me voy recto derecho porque aquí todo el camino es paso mío. Le dije. Solo hay uno aquí por la 25 que ya tengo que hacer un alto. Pero yo seguí, yo le decía, Señor, que no se apague el carro, que no se apague el carro. Y lo sentía normal, le sentía normal. Yo dije, bueno, lo voy a parar, dije yo, y a ver qué pasa, dije. Pero dije, no, mejor no, dije, voy a seguir acelerando para que la batería agarre carga. Y así fue. Me vine, cabal yo que me meto a la cochera, porque como ya sabía que se me podía apagar, dije yo, lo voy a dejar de un solo en la cochera. Y yo que entro a la cochera y que se me apaga el carro. Y yo le dije, gracias Señor, porque permitiste, le digo yo, que sacar el carro de ese lugar, que no quedara expuesto, porque no sabía, era domingo, no sé qué tanto se tarda una grúa un domingo. Y yo le dije, gracias Señor, porque logré salir de aquí, logré traer el carro, y lo demás pues no me voy a afanar, tú vas a mandar la provisión para la batería, y pues lección aprendida, en quietud y con calma, creo que se piensan mejor las cosas. Y bueno, sucedió lo de ese carro. Luego a la semana siguiente, un viernes, al otro carro se le descargó la batería también. Pero gracias a Dios que ahí fue al arrancarlo adentro de la cochera y dije yo, gracias Señor porque no salimos y aquí se quedó el carro. Entonces yo, a raíz de eso, yo decía, Señor, ese temor que, porque siempre ando pensando en que se me va a quedar el carro, le digo, ¿cómo quitarme ese temor de que cualquier ruido que le escuche a los 2 carros, digo yo, ya se va a quedar? O le digo a mi esposa, le escucha algún ruido extraño y quizás ni es el mío, ha de ser otro carro. Hoy he estado aprendiendo poco a poco, hoy solo me dejo ir, ya no estoy pensando en si suena o no suena. Sí dan alerta a los carros, pero en esta ocasión yo le digo al Señor, poco a poco me he ido quitando ese temor. Ese es un ejemplo que a mí me pasó. Ahora les voy a mostrar un ejemplo bíblico. Y para ello les quiero mostrar cómo Josafat tuvo miedo y cómo luchó contra ese miedo y cómo nos puede ayudar a nosotros. Y vamos a leer siempre en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del verso 1 en adelante. Y dice, y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat.
Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, viene contra ti una gran multitud del más allá del mar de Aram, y he aquí están en Hazeson Tamar, es decir, en Gadí. Y si se fijan en estos dos versículos, en esta parte no solo venían los hijos de Moab, sino que venían otros con ellos a querer hacer guerra contra Josafat. Y es aquí donde debemos tener cuidado nosotros, porque quizás, si ustedes ven en el segundo verso, le dijeron, viene una gran multitud, vienen contra ti una gran multitud. Y yo me pongo a pensar, si esta gente que le avisó a Josafat estaba con él, ¿por qué no dijeron, vienen contra nosotros? O sea, sino que le dijeron, vienen contra ti, como que ellos diciendo, nosotros no somos parte de aquí, no va a pasar nada. Aquí es una lección como para nosotros, para ver realmente quién está con nosotros y quién, o sea, puede estar mal informándonos o no nos ayudan. Pues esa es la primera lección que yo veo aquí, en que esta gente vino a decirle a él que venían contra Josafat y no contra nosotros. O sea, ellos como que no eran de esa ciudad. Y lo otro que me llama la atención es de que en qué forma se lo dijeron a Josafat, porque aquí terminamos en el verso 2, pero en el verso 3 es cuando dice, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y en el versículo 4 dice, y ahora, si se fijan, se reunió todo Judá para buscar la ayuda del Señor. Aún todas las ciudades de Judá vinieron para buscarle al Señor. Aquí ya los que habían venido diciendo, vienen contra ti, ya estaban aquí adentro. Ya ellos ya eran parte nuevamente de esta ciudad para orar y para pedirle al Señor que los guardara. Aquí el Señor me decía a mí, vaya, una de las cosas que hizo Josafat para quitarse el temor es buscarme. Y yo le digo, Señor, pero yo siento que te he buscado. Sí, me dice, pero a tu manera, me dice, no me has buscado como yo quiero que me busques, porque ese temor todavía te persigue. Entonces yo le digo, Señor, entonces este temor que yo siento lo pongo delante de ti, le digo, para que yo ya no ande pensando en que algo les va a suceder a los carros o a mí en la calle, no sé. Y le digo, yo buscaré más de ti para yo estar tranquilo. Y en este mismo relato, se puede decir, de la Biblia, como Josafat tenía miedo, le decía al Señor todas las virtudes que el Señor tiene, que tú eres padre de Abraham, que tú eres el padre de nuestros padres. Aquí en ningún momento Josafat le dice, tú eres mi padre. Y es ahí donde yo también veo de que él también en cierto punto, él se sale de, o sea, como diciéndole, no te conozco, Señor, pero al mismo tiempo le está diciendo, sí te conozco porque eres el padre de mis padres y todo eso. Entonces, él eso estaba usando como una muletilla, se puede decir, diciéndole al Señor, Señor, pero si tú eres grande, tú eres fuerte, tú me puedes librar de esta batalla, tú me puedes ayudar, mira que vamos a hacer ayuno. Y pues el Señor me decía, tienes que buscarme, me dice, tienes que buscarme. Josafat lo hizo, me dice, pero él tuvo siempre ese temor y empezó a decir todas mis virtudes, cosas, me dice, que tú ya sabes, no me lo tienes que como repetir, y solo búscame, me dice, solo búscame, para que ese temor ya se vaya de ti, me dice. Y no le digo que es fácil, pues, o sea, le digo yo al Señor, pero está bien, yo voy a seguir adelante. Solo hoy en las mañanas lo que hago es cubrir los vehículos y ya me voy yo tranquilo, o sea, ya no voy pensando en los ruidos. Y le digo, guárdame, Señor, en el camino, yo sé que tú eres
quién va delante de nosotros. Y de hecho en este relato bíblico él me decía, al final me dice, la batalla ya estaba ganada. Lo único que la batalla en esta ocasión es mía, me dice. Esta batalla es mía. Josafat lo que hizo es ponerlo delante de mí y me buscó. Entonces aquí me decía el Señor, búsquenme de verdad, búsquenme para que todo temor o toda circunstancia o todo problema que se pueda estar dando, no lo solucionen ustedes, sino que yo lo puedo solucionar. Solo búsquenme y crean en mí. Por eso el tema es creer en Dios. Y como supo Josafat de que ellos ya tenían ganada la batalla. Y dice, y luego de esto el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea, o sea, toda la ciudad de Judá estaba reunida y todos estaban clamando, estaban alabando, estaban adorando. Como lo principal que hicieron fue buscar al Señor y luego adorarlo. Y en ese momento llegó el Espíritu Santo y le dijo, prestad atención, les dijo, todo Judá, habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Eso mandó a decir nuestro Dios, que no temamos ni nos acobardemos, porque la batalla no es vuestra, sino de Él. Y si Él lo dice, pues, ¿por qué no creerle? Y yo le digo al Señor, sí, Señor, voy a seguir creyendo en tu palabra, voy a creer en ti, en lo que tú has hecho. Y el Señor me decía de que todo sueño, todo proyecto o todo lo que nosotros querramos hacer, se lo pongamos a los pies de Él, porque Él sabe los planes que tiene para nosotros. Él me decía, tú tienes muchas cosas en tu cabeza, me dice, y todas las quieres hacer al mismo tiempo, pero no, me dice, yo llevo el control, solo tienes que creer en mí, solo lo único que te digo es que no tengas miedo de las cosas que quieras hacer, solo espera que en mi tiempo lo vamos a hacer. Y a mí me enseña mucho Josafat, porque una de las cosas que quizás yo estaba haciendo mal era no buscarlo, sino que pasaba un problema, oraba, pero antes del problema quizás no lo estaba buscando tan frecuentemente como Él quiere que yo lo haga. Y otra de las cosas que me enseña es, ganaron la batalla, pero en medio de ese temor que ellos tenían, estaban alabando, adorando. Y es ahí donde en medio de la alabanza y la adoración es que nos visita el Espíritu Santo, y aquí lo hemos visto muchas veces en la alabanza. Si nosotros estamos adorando realmente y alabando al Señor, pues el Señor se puede manifestar y ni tenemos ni idea de la forma en que Él puede moverse, puede levantar profetas, profecías, así como sucedió en este pasaje bíblico, que se levantó uno y empezó a decir de que primero le empezó hablando a la ciudad y luego al rey que no tuvieran miedo, porque ya el Señor ya había dado la batalla, ya la batalla estaba ganada, solo tenían que creer. Pero tuvo que tener miedo Josafat para buscar al Señor. Y leyendo hacia atrás de estos textos bíblicos, no solo hubo una batalla, tuvo varias victorias Josafat. Y lo que nos enseña Josafat es a buscar al Señor, a adorarlo y alabarlo, pero buscarlo en verdad, no solo quizás en ese momento fue en problema, pero yo digo, podemos buscarlo en cualquier momento, no solamente en el problema. El Señor se manifiesta mucho en los milagros, en las cosas que nos pasan día a día, que nos salen bien. Entonces, no solo buscarlo cuando esté pasando algo malo, sino siempre, buscarlo siempre, darle gracias siempre porque nos cuida. Pues de hecho, el tráfico hoy, pues no sé si han notado, pero
Hoy la gente en los carros como que se alborotan, no sé qué pasa y como que está faltando esa paciencia o tener como consideración contra el otro que está manejando. Yo le digo al Señor, gracias Señor, porque me has cuidado de tanto accidente que así enfrente de mí han pasado. Bueno, de hecho una vez andábamos por la San Luis y yo me acuerdo que se puso en verde, yo llevaba el derecho y la cosa está de que yo iba recto, pero de una de las calles de ahí se me quiso meter un carro, pero yo ya no podía esquivarlo porque si yo le esquivaba me metía al otro carril. Y lo que hice fue como hacer un medio giro. Y el carro cuando se metió, más adelante, yo le digo a mi esposa, el Señor nos libró, le digo, de este accidente porque era seguro accidente. Pero lo que más me impactó fue que atrás, a los segundos, atrás le pegaron a ese carro. Y yo le digo, Señor, ese carro pudimos haber sido nosotros, esa familia pudimos haber sido nosotros. Y le digo yo, siempre le digo, gracias por cuidarnos de la calle, le digo, porque sí, la verdad que hay que andar con prudencia, no hay que ser imprudentes. Y no sé, yo siento que hoy con los semáforos inteligentes como que la gente como que más se echan los amarillos, se los pasan. Y yo le digo, Señor, guárdanos a todos, le digo yo, cuando salgamos de nuestras casas hacia nuestros trabajos, de regreso o cuando venimos aquí a la iglesia, los que andan en bus o los que vienen a pie. Gracias, Señor, por guardarnos y por cubrirnos, le digo, porque sí, la verdad, le digo que no sé qué pasa en este tiempo de que como que la gente es un poco imprudente. Nosotros no, creo que no, ¿verdad? Y le digo, gracias Señor porque nos guardas en el camino. Y sí, le digo, yo he visto un montón de accidentes, he visto cómo se pasan llevando a las motos a la par mía. Y digo yo, bueno Señor, le digo yo, si yo ando haciendo bien las cosas, no me va a venir ningún mal. Pero si ando haciendo mal las cosas, Dios no quiera que me pase algo, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser nosotros también prudentes en la calle. Más que todo yo, pues le digo yo al Señor, a veces veo que la calle está libre y sí, a mí me gusta correr ese carro, no sé por qué, pero le digo al Señor, guárdame, le digo yo, o sea, quítame de andar despacio y pues sí que no vaya a provocar yo un accidente, pues y no sé, pues vaya a ser más grande el problema. Y esas son las cosas que yo le digo al Señor, que me guarde de todo, pues de todo mal, y más que todo que me ayude a quitarme el temor. Mi temor más que todo es quedarme en los vehículos, quedarme. Y le digo yo, Señor, guárdame, quítame este temor, te buscaré más como tú quieres que te busque, pero sí le digo, me cuesta. Yo cualquier ruido que escucho, hasta le bajo volumen a la radio y me paro y me detengo y a veces, como les decía, son otros carros los que hacen bulla y yo digo que es el mío. Y hasta que pasan, digo yo, pues no, no era el mío. Pero como me sucedió, como la palabra dice, si el temor que uno tiene, pues eso viene. Y pues lo tuve que vivir, de tanto tiempo decir que me iba a quedar, me quedé. Me quedé pues y en ese mismo lapso que me quedé, el Señor me permitió aprender a tener paciencia, a no enojarme pues o sea, es bien raro pues que yo me enoje con el carro así, sí. Ni que me dijera el carro, fue culpa tuya, ¿va? Entonces le digo yo, gracias Señor, porque hasta con las cosas que no tienen vida me enojaba y le digo yo, no es posible, le digo yo, sí, o sea, no puedo seguir así. Solo le pido, sí le digo al Señor, que me quite ese temor porque, o sea, hoy ya lo dejé, ya no es tanto que escucho, ¿va? Pero mejor veo para otro lado o le doy más volumen a la radio. Pero ya no es algo que ando pensando. La verdad que el Señor en su misericordia pues me ha permitido irme quitando ese miedo. Y lo que hago es nomás me subo al carro, orar por el carro
y alabanzas, alabanzas e ir adorando. De vez en cuando oigo noticias, pero mejor oigo alabanza. Y así como Josafat, pues al adorar, al estar adorando al Señor, pues el Señor le dio la victoria. Y yo le digo, Señor, gracias, le digo, porque nosotros no sabemos en qué momento de la alabanza Él nos va a decir que ya nos dio la victoria, pero que la victoria ya está, porque el Señor en su infinita misericordia es quien nos cuida, nos guarda y siempre está ahí con nosotros cuidándonos, pues, y la verdad que yo le digo al Señor, gracias por esta casa, de que sí nos enseñan a cómo ir botando todas esas cosas, el miedo, al ser imprudente también. Y yo solo le digo, Señor, cuídanos, protégenos. Quizás cada quien a su manera adora o alaba y quieras o no, pues día a día vemos milagros, vemos maravillas, vemos su mano. Y eso me decía el Señor, que no dejemos de hacer, de adorarle y alabarle, porque ahí es donde Él se mueve, es Él ahí donde nos toca, nos habla. Y pues en las profecías Él nos habla y como nos han enseñado, pues no juzgar el vaso, sino que escuchar el mensaje, retener lo bueno y desechar lo malo. Y el Señor me decía de que lo busquemos, adoremos, le alabemos, que toda cosa que nos está pasando ahorita o nosotros creemos que nos va a pasar, la batalla Él ya la dio, ya está ganada. Así que Él me decía, no tengan temor, Dios está con nosotros, quiere que le busquemos más, que le adoremos más, que le alabemos más y que Él va a estar con nosotros. Que Él me hacía mucho énfasis en que quitarnos el temor. Yo ya les expuse mi temor que yo sentía por los vehículos, no sé qué temor puedan tener ustedes, o si no tienen, pues gloria a Dios, pero si lo tienen, pues busquemos del Señor y alabemos como hizo aquí Judá, todo el pueblo de Judá, todas las ciudades se reunieron de hecho. Y si ustedes siguen leyendo la historia, pues van a ver todos los milagros que pasó después de esta batalla. Y eso les traía este día, hermanos, que lo principal era desechar el temor, buscarlo a Él, saber cómo adorarlo, alabarle, y en cualquier momento Él nos va a decir, esta batalla ya está ganada, esta batalla ya está dada, que no temamos y que siempre confiemos en Él y que Él siempre nos va a guardar, siempre y cuando nosotros creamos en Él. Eso les traía este día, hermanos, de parte del Señor. A mí me enseñó un montón a ya no declarar cosas que no debo declarar y confiar más en Él, creer más en Él. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cuidarnos, Señor, por protegernos, Señor, por quitarnos el temor, Señor. Toda cosa, Señor, que nos esté pasando en nuestra mente, Señor, que no va a pasar. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti, a buscarte, Señor, a que tú seas siempre nuestro Señor, que te alabemos, Señor, que te adoremos como tú quieres, Señor, que sea olor fragante para ti, Señor. Gracias, Señor, porque yo fui el primero, Señor, en aprender de tu palabra, Señor, con un ejemplo vivo, Señor, de no declarar cosas, Padre, que negativas, Señor, cosas que en tus planes no están. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces, Señor, es para enseñarnos, es para que nosotros aprendamos, Señor, a escucharte y a creer más en ti, Señor. Señor, también te damos gracias, Padre, por la ofrenda de este día, Señor. Sabemos que tú la multiplicas, te bendecimos, Señor. Sabemos que en ninguna casa hará falta de ningún bien, Señor, que no hará falta pan, Señor.
que todos los compromisos de esta tu casa, Señor, son cubiertos, son suplidos, así como también la casa pastoral, Padre, que tu mano está ahí, Señor, proveyendo, ya sea económicamente, físicamente, en salud, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor, día con día, porque tú nos guardas, Señor, nos cubres, y porque, Señor, tú nos ayudas a irnos quitando ese temor, Señor, que cada uno tenemos, Señor, y sabemos que solo buscándote a ti, Señor, es la forma en que podemos quitarnos eso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Llévanos en paz a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén.